Y después, más adelante, cuando Lot se aparta, le dice que su descendencia va a ser tan grande como las estrellas que nadie va a poder contarla. Un hombre viejo ya no tenía esperanza de tener hijos y menos de tener nietos. Dígame usted, pero Dios le iba a dar una descendencia que él no iba a poder contar. Dios le dice que mire al cielo y cuente las estrellas, a ver si él puede contarlas. Noten cómo dice el texto sagrado. Abraham creyó al Señor. Abraham había puesto toda su confianza en Dios. Él veía, porque dijimos, ¿verdad?, que la fe no niega los hechos. Él veía que su esposa ya no tenía la misma capacidad que años antes. Y se veía él mismo también. Pero él decía, yo ya puedo tener mis años, pero si Dios lo dijo, yo no sé cómo ni cuándo, pero que Él lo va a cumplir, Él lo tiene que cumplir. Porque yo a veces digo, ¿por qué Dios se ha de tomar la molestia de darte una palabra si Él no la va a cumplir? ¿Es que acaso Dios tiene dos bocas? No, si Él te promete algo, y lo vemos, que aquí le dice la primera vez, más adelante vuelve y se lo repite. Le repite la misma promesa. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos estado estudiando estos temas con mis hermanas y yo les digo, hay que meterse uno bien con la escritura para que nadie venga a usted y lo engañe. Amén. Si es Dios el que le habló y le dijo, mira, bienvenida, yo voy a hacer esto contigo, sí, créanlo que sus ojos lo van a ver. Mira, a mí no me venga con el cuento, de que los demás lo van a ver. No. Todo lo que Dios le prometió a Abraham, sus ojos lo vieron. Él no poseyó la tierra, pero él habitó en ella, él la pisó. Él estuvo en esa tierra que Dios le iba a dar a su descendencia más adelante como heredad. Entonces, no me diga que Dios le prometió algo y sus ojos no lo han visto y se va a morir sin verlo. Entonces, Dios no habló. No nos basemos por emoción, ni nos basemos por lo que el vecino y el otro nos dice. Basémonos por la palabra. Yo le digo una cosa, si a mí Dios me promete algo, yo me baso en la palabra que dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de algo que me dijo. O sea que si hoy me dijo, voy a hacer esto contigo, mañana se levantó de mal humor y dice, mejor ya no lo voy a hacer contigo, lo voy a hacer con Carlos. Con Francesco. Y con Francesco. Entonces yo me voy a levantar, ay Señor, pero ¿qué hice? No, eso es lo que tenemos que entender. Las promesas de Dios no dependen de ti, sino de Él. Cuando entendemos eso, dependen de Él. Si Dios lo dijo, no es por lo que tú eres de bueno, porque a Abraham no se le fue contadas sus obras. Él fue un hombre que sí, que era bueno, él fue un hombre que encontró gracia en Dios y que pudo haber hecho muchas obras, pero eso no fue lo que Dios vio en él. Dios vio en él la fe con la que le creía ciegamente. La fe. Amén, del propósito que tenía con él. Exacto. Entonces Dios no te va a decir hoy una cosa y mañana va a levantarse con otra. Recuerden, hoy en día hay mucho falso profeta. Por eso es de que si usted no está bien metido con Dios, por eso dicen, al que habita al abrigo del Altísimo, al que habita, al que no visita el lugar, ¿verdad?, donde está la presencia de Dios, sino que habita en ella. Si usted habita en la presencia de Dios, nadie va a poder engañarlo a usted. Amén. Porque la palabra dice de que Él sopló en nosotros aliento de vida. ¿Y dónde Él sopló? Él no dice que en la boca. Lea Génesis cuando Él levantó al hombre. Él dice que Él sopló en las narices. ¿Qué representa las narices? Discernimiento de espíritu. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Él no le sopló, mucha gente dice, le sopló en la boca. Mentira, Él le sopló en las narices. Para que nosotros tengamos, miren, ese olfato, que nosotros, cualquier cosa que no sea de Dios, nosotros mismo, el Espíritu Santo empieza a decirle,
Eso no me cuadra, eso no proviene de Amén, Dios. amén, amén, amén. Aleluya. Entonces, no me venga a decir a mí usted que usted está en la presencia y lo engañan. Amén. Porque si usted tiene una relación, una comunión con el Padre Celestial, yo puedo estar aquí de pie y hablándole un montón de cosas a usted, pero usted sabe, porque el Espíritu le da testimonio a uno. Si lo que yo le estoy diciendo, eso es de Dios o no. Uno lo siente porque el Espíritu le da a uno de decir, eso es así. Estar bien con el Señor, uno lo siente, de hablar. Claro. Entonces, ya vemos ahí entonces. Cuando dicen que creen en Dios, pero no dan frutos de sus creencias, eso es porque simplemente creen que hay un Dios, pero en realidad no le han creído a Dios. Yo siempre lo he dicho, hay dos diferencias entre creer en Dios y creerle a Dios. No es lo mismo. Yo puedo decir yo creo en Dios. La Escritura dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Y le digo algo más profundo, hay mucho creyente que cree y ya no tiembla por la presencia de Dios. Aleluya, sí Señor, sí Señor. Y entonces los demonios sí creen y tiemblan y mucho creyente ya no tiembla por la presencia de Dios. Santo, aleluya. No temen hacer lo que No hay hacen. temor. No temen al Señor. Dice que el temor a Él, ¿verdad? Es sabiduría. Imagínense, dice que el temor es el Ya, principio el principio de la sabiduría. Ya no hay temor. Si usted no teme a Dios, Ya no hay nada. amén. una cosa, yo tengo un video que yo grabé en eso que dice, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creer en Dios cuando todo marcha bien es muy fácil, pero creerle a Dios cuando no tienes nada que comer, Amén. cuando estás pasando por una situación negativa, ahí es donde se ve, ahí es donde tu fe es probada. Probada. Si tú estás creyéndole a Dios o simplemente son tus palabras que dicen que creen en Dios. Amén, amén. Ajá. Son dos cosas distintas. Entonces, y el Señor lo reconoció a él como justo. Eso es un acto divino solamente. Solamente Dios puede justificar al pecador. La gracia de Dios es un regalo de Dios al hombre pecador que pone su confianza en Dios. Si usted no pone su confianza en Dios, entonces, ¿qué Dios le puede dar si usted no confía en Él? Ahora, si usted pone toda su confianza en Él, ¿en qué lo puede hacer? En el que Él es su Señor y su Salvador, Amén. entonces Dios le va a dar a usted ese regalo inmerecido, que es la salvación, que es ese favor divino. Si usted declara, usted puede ser muy pecador, pero si usted se arrepiente y usted declara su confianza plena en Dios, Dios lo toma a usted. Si usted es un pecador injusto, Él lo toma como inocente, como alguien justo. Ya usted no es esa persona que era antes, ya Dios lo ve a usted con ojos diferentes. Aleluya. Entonces, si nos damos cuenta que la fe es muy importante, no podemos nosotros perder la fe. La salvación es un regalo divino porque habiendo el apóstol aclarado que todos estamos bajo pecado, ahora recibimos la salvación como regalo inmerecido. No la reciben todos porque aún es un regalo, la condición es la fe. Eso es que la persona tiene que poner su confianza en Jesucristo como su Salvador. Es ahí donde el apóstol Pablo pregunta sobre Abraham, sobre si Abraham había sido justificado antes de ser circuncidado o después. Y sabemos de que antes que existiera la ley, bíblicamente existió primero la gracia. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham, él no estaba circuncidado, no estaba la ley. Y Dios le promete a él y él cree en fe. Por eso es de que dice que él ahora es padre de todo aquel que cree como Abraham. No podemos decir que nuestro padre es Abraham cuando nosotros no le creemos a Dios. Por eso es el confrontamiento que hubo entre los fariseos y Jesucristo.
cuando ellos le decían, nosotros tenemos por padre a Abraham. Y ahí fue donde Jesucristo los confrontó y les dijo, si su padre fuera Abraham, creyeran en mí, porque antes de Abraham soy yo. Por eso le dice que es incluso que de esas piedras podían salir hijos de Abraham, dándoles a entender que ellos no eran hijos de Abraham. Ese es ese punto. La circuncisión era una señal externa que Abraham había sido justificado por la fe y anunciaba que por eso era el padre de todos los que creen. La circuncisión vino después, como una forma del pacto ya que se había ya sellado de que sí, que Dios se lo había prometido. De ahí la justificación es para los circuncidados, los judíos, y los circuncidados y los no circuncidados, los gentiles, que ponen su fe en Jesucristo. Pero es que Pablo les dice que ya no es necesario que se circunciden, porque la circuncisión ya que Dios quiere no es la física, sino la del corazón. Que usted circuncide su creyendo. Podemos decir que Dios llama las cosas que no son, porque Él es el creador. Entonces, si Dios le dijo de que sí, Él iba, aunque ella viera ya su cuerpo desgastado, Él iba a poner una matriz nueva en ella para que pudiera dar a luz el propósito divino. Porque para Dios no hay nada imposible. En ese instante Isaac era el producto del poder de Dios, porque no había cómo se dijera de que había sido algo, ¿verdad? Si se lo hubiera dado de joven, no hubieran visto tan grande el milagro como ya que se los den de una edad avanzada. Entonces ellos saben que en realidad es el poder de Dios el que crea ese milagro. ¿Por qué? Porque ellos nunca dejaron de creer. Pasaba el tiempo, yo me imagino que pasaban los años y Abraham seguía diciendo, si Dios lo dijo, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y esa fe es la que deberíamos de tener nosotros. Porque entonces, ¿qué haríamos nosotros? Si nosotros no tenemos fe, entonces viviríamos sin esperanza. La fe es la que nos mantiene a nosotros de pie. Voy a leer. Dice, cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, eso parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios. Aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, nunca, oiga bien, nunca dejó de confiar en Dios. Y aunque sabía que su esposa Sara no tenía hijo, no podía tener hijos, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa, por eso Dios lo aceptó. Y cuando la Biblia dice que Dios lo aceptó, a Abraham no se refiere solo a él, sino también a nosotros. Dios es el mismo que resucitó a Jesucristo, nuestro Señor, y nos acepta si confiamos en Él. Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y resucitó para que fuéramos declarados, ¿qué? Inocentes. En estos versos podemos ver que ya hemos hablado sobre el poder de Dios, sobre lo que Dios hace, que Él transformó el cuerpo de Abraham y el de Sara. Él los transformó. La parte de Abraham, ¿cuál era la parte de Abraham? Simplemente era creer. ¿Cuál es la parte de cada uno de nosotros? Creer. Pero ¿quién es el que lo hace? Dios. Entonces, si usted da el paso de fe creyendo, tenga por seguro que su milagro está hecho. Porque usted solo crea. Usted no fue llamado a nada más, usted crea. Que si no existe, que sabemos de que Él es el creador, si no existe, Él lo crea. Pero que está su milagro, está. Entonces tenemos que nuestra fe tiene que ser cada vez
mayor, porque la duda es enemiga de la fe. En el momento que Dios le da a usted una palabra y usted la duda, ahí usted mismo rechazó la semilla que fue plantada. Entonces ya ahí ya no es de que Dios no haya cumplido su palabra, es que usted no creyó suficientemente de que Dios lo podía hacer. Entonces son dos cosas distintas, que después decimos Dios no cumplió. No, usted no creyó.